bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este encuentro que se denomina Radicalizar la Democracia, que nos convoca a pensarnos, escucharnos, para construir nuevas herramientas, nuevas estrategias ante estas nuevas derechas que vienen a violentarnos, ¿no? Para construir y buscar respuestas de manera colectiva, ya que estamos siendo atacadas sistemáticamente y vienen por nuestros derechos y arrasar con las conquistas que ya hemos pasado. Los discursos de odio que se vienen y que vienen implementando, ¿no? Atenta y replica contra la vida de mujeres, diversidades y pobres. El lesbicidio en Barracas puede ser un ejemplo preciso. En el mes de septiembre se llevó adelante la cumbre de futuro de las organizaciones de la ONU, en donde Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución sobre la violencia hacia las mujeres y niñeces, un país en donde cada 37 horas matan a una mujer, con lo que eso conlleva, ¿no? En donde quedó visibilizado a través del caso de Loan Peña, en junio, la trata de niñeces. Para traerlo a más local, también lo que sucedió en Venado, que se viralizó un video de una dueña de zapatería en donde discrimina y violenta a su empleada, tratándola de negra puta. Bueno, todas estas cuestiones son, o nos llevó a que el presidente y su equipo hagan de eso estos discursos de odio. Ahora, nos sentamos a hablar, pensar y construir acerca de cómo llegamos a esta sociedad que eligió a esta derecha misógina, racista, fascista. Pensar desde nuestros lugares nuevas herramientas para salir. ¿Cómo construimos lo nuevo? Hoy nos encontramos con Iliana Arduino. ¿Dónde está? Abogada con orientación penal por la UBA, especializada en género, políticas públicas y justicia por Flaxo. Coordinadora de Grupo de Trabajo, Feminismo y Justicia Penal de INESIP. También nos encontramos con Maricel Sobrán, egresada de la carrera de licenciatura de la Universidad Nacional de Córdoba, participante del espacio de trabajo de la Delegación General López del Colegio de Psicólogos y Psicólogas. Trabaja en el Centro de Salud Dr. Vidal de Murphy y también trabajadora de la atención clínica privada. También nos encontramos con Nancy Beatriz Causi, psicóloga egresada de la Universidad Pública, especialista en psicología clínica, institucional y comunitaria de la UNR, actualmente delegada de la Delegación General López del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, trabajadora en este momento del CAF 11 de la ciudad, perteneciente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, trabajadora en atención de clínica privada. Y también nos encontramos con Florencia Giacometti, militante, abogada y concejala por Ciudad Futura. Hola chicas. Hola. Voy a arrancar yo. Estamos medias mezcladas, estábamos anotadas de otra manera. No quiero comenzar sin antes agradecer, en primer lugar, a la Fundación Rosa de Luxemburgo por pensar estos espacios de discusión, de pensamiento, de debate en estos momentos, en una ciudad como Venado Tuerto. Agradecerles a ustedes que un 28 de noviembre se sientan a escuchar, a pensar y a debatir sobre feminismo y sobre el auge de las nuevas derechas. Presentar también a Sofi, que Sofi nos presentó a todas. Sofi es estudiante feminista, es exsecretaria de Género y Diversidad del Centro de Estudiantes del Instituto número 7.
agradecerle a ella por haberse sumado a la convocatoria, a Ile Arduino, que manejó desde Buenos Aires, que siempre que la llamamos está, que hoy para mí es una de las voces más lúcidas que tenemos a nivel nacional, pensando múltiples temáticas: feminismo, punitivismo, castigo, la cuestión penitenciaria. A Nancy y a Maricel por lo compartido, lo conversado, el sí directo, porque nos van a compartir también una mirada de la delegación y me parece que también hay que empezar a darle voz y es muy importante desde los espacios profesionales y desde los espacios que habitamos habilitar ahí la palabra, la circulación de saberes y de experiencias, así que para ellas les pido un fuerte aplauso y ahora sí arranco. Bueno, el título de estas jornadas es Estrategias feministas para enfrentar las nuevas derechas. Tenía pensado no leer, pero quizás, disculpen, en algún momento voy a leer. Creo que este gobierno ha dejado muy en claro desde el comienzo que los feminismos, que el progresismo y que las ideas del campo nacional y popular están en la primera línea de enemigos a combatir. Y no ha sido una postura que ha sido sostenida solamente o meramente desde lo discursivo, sino muy efectivo en el accionar de la materialización de esas ideas, que obviamente se manifiesta, como decía Sofi, en el avasallamiento de nuestras conquistas, de las grandes luchas o de las luchas que con grandes movilizaciones supimos conquistar, en el desfinanciamiento de políticas públicas y programas. Bueno, creo que ya todos más o menos venimos siguiendo por los noticieros y por la tele y por las radios y todos los días hay una novedad distinta al respecto. Pero ahí lo que me parece interesante analizar es cómo esta contraofensiva que vivimos como movimiento feminista, pero también desde el campo nacional y popular, logra el nivel de adherencia social, logra el nivel de aprobación que tiene. Y en ese sentido también me parece fundamental pensar en esa potencia feminista y en ese desborde de algunas conquistas que fueron un logro y realmente transformaron la vida o generaron derechos y muchas salimos a la calle a festejarlo, pero que para otros sectores fue una ofensa y que puso bajo una causa común a muchas personas de sectores conservadores, pero también apoyados por una gran cantidad de personas de sectores populares, como por ejemplo sectores que no consideraban que la IVE fuera un derecho o que las políticas de género y de diversidad tenían que ser prioritarias en un determinado momento. La estrategia, creo, de este gobierno es clara y también es muy efectiva, nos guste o no reconocerlo, para sus fines. Busca constantemente desarticular al movimiento feminista, al campo popular, al progresismo, a través del atropello de todas estas políticas que mencionaba. Por ejemplo, el desfinanciamiento de programas destinados al acceso a derechos de discapacidad, enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA, el recorte a los jubilados. Bueno, tuvimos una reforma previsional acá en Santa Fe que viene bastante acoplada también a estas políticas de vaciamiento a nivel nacional. El campo del arte, el campo de la cultura, el desfinanciamiento del INCA, de pronto la persecución de lecturas, de autores, de autoras, lo que hace que tengamos todo el tiempo múltiples frentes de batalla abiertos. Estamos saltando permanentemente de noticia en noticia, de expresiones desafortunadas, violentas, de ataques permanentes y de políticas nefastas a la siguiente, constantemente logrando de alguna manera también desmovilizar, o quizás sí nos movilizamos, lo voy a reformular, sí logramos movilizarnos, pero luego eso no se articula en una organización con un fuerte eje territorial que pueda generar una nueva fuerza política que no solo dé batalla en las calles, sino que genere comunidad. Por eso creo que desde nuestros lugares de militancia, que son muy diversos,
tenemos que intentar aportar, arrojar algunas ideas para dilucidar cuáles son nuestras agendas, cuáles son las agendas sobre las cuales estamos dispuestas a consensuar, cuáles son las que queremos priorizar para poder después cimentar en ellas lo que viene, sin obviamente desconocer nuestro recorrido, nuestras trayectorias, nuestras diferentes tradiciones políticas. Pero en ese camino también pienso que es fundamental pensar qué herramientas pusimos en pie en la lucha feminista, sobre todo en un momento que es tan complejo, porque no solamente estamos con muchos frentes abiertos, sino que también estamos viviendo un ajuste brutal, la feminización de la pobreza, pluriempleo para llegar a fin de mes, un nivel de primero polarización y después de violencia política sin precedentes contra algunos de aquellos consensos que creíamos que estaban saldados, que eran parte del pacto democrático, como por ejemplo el nunca más o el ni una menos. Entonces ahí me parece que hay que identificar que es un momento de urgencia, que lo urgente ahora es ser protagonistas de lo nuevo y la construcción, que es también lo que a mí me interesa y de lo que voy a hablar por mi recorrido y por mi trayectoria y por el lugar que me toca ocupar actualmente, la construcción de una nueva, o un nuevo, mejor dicho, proyecto político, generacional, que sea una real alternativa de transformación y que no sea un simulacro más. Y en ese sentido, es fundamental revisar aciertos, errores, pero también salir rápidamente de la derrota. Asumirla, sacarnos la melancolía del cuerpo y generar ese protagonismo que este momento histórico requiere y demanda. Porque la ultraderecha no se organizó, no se movilizó, no se construyó añorando melancólicamente un mundo que ya no existe, sino que todo lo contrario, supo entender y leer muy bien el momento, supo conectar muy bien con el sentir de las mayorías. La derecha no nos gobierna en un ejercicio melancólico de intentar la vigencia de un pasado en un mundo que hoy ya es otro, sino que actúa permanentemente en el presente. Y para construir lo nuevo es fundamental pensar, sentarnos y pensarnos y hacer el ejercicio de imaginar cuál es el futuro que queremos cuando hablamos de futuro, pero no quedarnos ahí. ¿Cómo lo vamos a construir y con quiénes? Sobre todo para que ese futuro sea posible, cercano, conquiste, enamore, tenga épica y entusiasme. Porque si hay algo que creo que quedó demostrado en las últimas elecciones, es que llamar a la gente a defender un presente que reconozcamos que es bastante choto, porque que 1 millón de chicos se vaya todas las noches a dormir sin comer en un país que produce alimento para 400 millones de personas, un país donde matan a una niña, a un adolescente, a una mujer cada 26 horas, ahora es cada 37, esas estadísticas numéricas van variando, donde alquilar es una fortuna y un privilegio, donde tenemos que endeudarnos para pagar las tarifas, para pagar servicios, un país que hace rato no le ofrece oportunidades a nuestros jóvenes, un país que está atravesando quizás la crisis de salud mental más importante de los últimos tiempos. Bueno, esta realidad exige mucho más que solamente esgrimir y defender un pliego reivindicativo de derechos. Nos obliga a compartir y consensuar las formas, los qué y los cómo sobre las transformaciones que ya no pueden esperar más y que necesitamos también disputar. Entonces acá creo que hay un elemento que los feminismos han aportado y que resulta elemental. Hay que repolitizar nuestras luchas y que construir lo nuevo no sea una utopía, una enunciación, un discurso de campaña, sino algo concreto, una materialidad efectiva, algo que le podamos mostrar a la gente que hoy la está pasando mal. Animarse a pensar, a imaginar y a debatir sobre la sociedad que soñamos y además el andamiaje jurídico e institucional que necesitamos para materializarlo, creo que es un desafío
pero también es una invitación. Y ahí no olvidarnos que este gobierno asumió y a los 18 días ya tenía un DNU de más de 600 páginas desregulando salud, ley de alquileres, precios, intereses de las tarjetas de crédito, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces ahí me parece que nosotros sí nos organizamos, sí lo leímos, sí marchamos, sí lo repudiamos, pero creo que también hay un momento en el que tenemos que sentarnos a pensar, bueno, ¿cuál es nuestro DNU? ¿Cuál es nuestro piso de acuerdos mínimos? ¿Cuáles son aquellos consensos que hoy ya no pueden esperar, que nos igualan en nuestras diferencias, en el disenso? ¿Cuáles son nuestras agendas, los debates que queremos dar? Generando organización además y sosteniendo la lucha por un piso mínimo de derechos para que la gente, que la está pasando mal y que hace rato la viene pasando muy mal, pueda vivir aunque sea un poquito mejor. Ojalá que mucho, ojalá que podamos organizarnos para que la gente pueda vivir mucho mejor. Pero bueno, creo que ahí hay que trabajar mucho en un nuevo pacto democrático, amplio, plural, diverso, multipartidario, abierto, de escucha, de entendimiento, para discutir cómo imaginamos y cuál es el diálogo que entablamos. Primero con los territorios. Segundo, el lugar que ocupan las personas, los cuerpos, lo vivo en la política. Militar, de nuevo, solidaridad y cooperación creo que son banderas fundamentales porque están siendo atacadas permanentemente. Porque después, si hay algo que quedó claro, no alcanza con incluir nuevos derechos. Si no se discute cómo nos vinculamos, si es posible otra organización del poder y la manera en que vamos a instrumentar y hacer efectivos esos derechos. Y ahí me parece que también necesitamos construir, y es nuestro trabajo, o por lo menos por eso militamos, y creo que muchos de los compañeros que militan políticamente conmigo acá en Ciudad Futura estamos hoy acá y en todo lo que hacemos. Hay que hacernos cargo de que necesitamos una nueva cultura política. Esto no es nuevo. Venimos sumidos en múltiples crisis, la económica, ya sabemos, desde siempre, pero también hay una crisis social, hay una crisis de las instituciones, hay una crisis de representación, hay una crisis climática, civilizatoria, y en ese sentido, esto requiere y exige algún tipo de reflexión de la política, pero también mucho compromiso, porque hay una fuerte necesidad de cambio. La gente quiere un cambio, hay que torcer el rumbo y la forma en la que se da ese cambio. Otro elemento que creo que ahí es fundamental y que aporta el feminismo es la posibilidad de sentarse a discutir las causas comunes, hacer de las causas y necesidades cotidianas un acto revolucionario, un eje de discusión política y discusión política en términos profundos, porque fue en ese marco que los feminismos dieron disputas y conquistas fundamentales. Darle sentido revolucionario a algunos actos cotidianos para politizarlos y después para territorializar la política permitió, por ejemplo, dar discusiones en torno a la forma en la que discutimos las políticas de cuidado, el trabajo de las mujeres realizado en los merenderos y los comedores, el rol de estas mujeres en las barriadas, la feminización de la pobreza en el ajuste. Y todo eso fue muy disruptivo. Digo, más allá de las diferencias políticas y partidarias de quienes motorizaron y movilizaron y le pusieron el cuerpo a estas discusiones. O de algunos matices que incluso en algún momento tomaron estas discusiones en ciertos sectores que terminaron cerrándose a sí mismos o hablándose a sí mismos. Hubo ahí una capacidad de priorizar los puntos en común, de establecer una prioridad en las agendas comunes, de consensuar, de ejercitar una capacidad que nos permitió dar una batalla mancomunadamente y darla en múltiples sectores de la sociedad. Entonces ahí me parece que es muy importante tomar este elemento para pensar este momento, tener en claro quiénes son nuestros enemigos, construir una causa común,
trabajar en las diferencias, pero por sobre todo reconocer cuáles son esos consensos que pueden posibilitar que trabajemos juntos y juntas para adelantar un poco esos pedazos de futuro que hoy vemos tan lejanos y que nuestro pueblo necesita, ¿no? Y ahí en esa profundidad o en la radicalidad del feminismo me parece que hubo una potencia, porque fue una fuerza que de pronto nos tenía replanteándonos todo y discutiendo un montón de cosas. Cómo nos vinculamos en nuestra casa, con nuestra pareja, en el trabajo, con otras mujeres, con la política, con la participación, con el poder, con el castigo. Y que un movimiento capaz de pensar tan transversalmente una sociedad diferente, con distintas formas de hacer, de sentir, de pensar, de vivir habitándolo, genera un aporte inmenso a esta necesidad de generar nuevos vínculos para tener una sociedad de nuevo tipo. Ahí Rita Segato dice algo muy interesante, que el feminismo fue un proyecto de los vínculos y no de las cosas, del desborde y no de lo posible o lo existente. Y es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos una crisis de representación tan importante, donde hace años vamos y votamos y elegimos entre el menos peor, o tenemos que defender un candidato porque del otro lado hay algo peor. Entonces, cuando dicen de pronto que la sociedad se derechizó, que la sociedad se fue a dormir progresista, pero se levantó de ultraderecha, nosotros, y ahí hablo, es una discusión que hemos dado con varios compañeros y compañeras de Ciudad Futura, no estamos de acuerdo con que la sociedad se haya derechizado, porque eso le quita muchísima responsabilidad a la política y le quita responsabilidad a la dirigencia. Hay que asumir que hay una desconexión entre la clase política y las necesidades reales del pueblo, las necesidades de la gente, la forma en la que se ejerce el poder para afuera y para dentro de los partidos políticos, la centralidad que tiene la estatalidad, sin hacerle el juego a Milei, pero hubo un momento en donde hubo una institucionalización masiva de derechos que después creo que es lo que necesitamos volver a discutir. ¿Cómo se garantizan esos derechos? ¿Cómo en la práctica ejercemos una defensa de esos derechos? Del espíritu de las leyes que están normando, regulando y garantizando derechos. El impacto que esto genera también a nivel social, creo que son algunas de las aproximaciones, cada una puede originar una conversación muy larga y no es la idea, pero creo que además de todas estas causas hubo también una derrota, además de la electoral, de un sistema de consensos. Hubo una derrota de valores, de verdades democráticas que habíamos construido desde el campo nacional y popular, con las madres, con las abuelas, con los feminismos, con las diversidades, incluso con todas aquellas organizaciones y manifestaciones que hubo al respecto antes de las elecciones y que luego, ese domingo, veíamos los resultados y la gente mayoritariamente se volcó y votó otro proyecto político. Entonces ahí recuperar esto que decíamos, la importancia de construir una alternativa real de transformación. No tenemos, o no tuvimos, no tenemos hace rato una alternativa genuina de transformación y de cambio del campo propio, sino una invitación a defender este presente que tenemos y que la verdad que está bastante complicado para muchos, para millones, y hace rato, porque si no después lo que va a venir siempre es peor que esto. Entonces decíamos, es importante recuperar las herramientas que pusimos en pie desde los feminismos, pero se necesita además innovación, se necesita imaginación, se necesita audacia política, pero sobre todo preservando, vitalizando
y priorizando los territorios, lo cotidiano. Ser capaces de construir también otros tipos de poder, de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, desde nuestras ciudades como principales lugares para dar las disputas y materializar esas transformaciones que les queremos mostrar a nuestro pueblo y que sabemos que necesita. Decíamos con las chicas la importancia de lo próximo, la importancia de hablar, de escuchar, de mirar al que tengo al lado, la importancia de lo comunitario, de lo colectivo, de la grupalidad como trinchera, porque si no caemos en el problema de nuevo que nos trajo hasta acá de pensar la política solo desde la estatalidad o peor, como se viene pensando desde hace rato, solo desde lo electoral. Y pensar la política de esa manera nos deja y nos ha dejado huérfanos de territorio, completamente desconectados de la gente, y eso es un simulacro y es parte del problema y es parte de lo que nos tenemos que hacer cargo también. Si algo ha detenido de revolucionario y de transformador han tenido los feminismos, es que lograron trabajar en la sociedad y con la sociedad y en lo cotidiano, en los problemas cotidianos, con radicalidad, politizando y territorializando la política, y entonces me parece que con esas claves tenemos que estar dispuestos y dispuestas a construir lo que viene y no esperar la próxima elección para conformarnos con el menos peor. Esa es, bueno, un poco sigue, pero vamos a ver qué surge ahora en la conversación, algo de las anotaciones que habíamos pensado para hoy. Bueno, buenas tardes. Nosotras vamos a leer y vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Por eso vamos a hacer como un picoteo con Maricel y bueno, esperamos que no se aburran. Bueno, en principio queremos agradecer la oportunidad que nos brindan hoy para poder dialogar acerca de cuestiones tan indispensables de ser abordadas y discutidas como lo son la democracia, las nuevas derechas, las estrategias para construir lo nuevo, la política, la cercanía, el municipalismo, los desafíos actuales de los movimientos feministas, en primer lugar, en fin, reflexionar acerca de cómo, a partir de la potencia actual, se articulan propuestas alternativas. Desde nuestro grupo de trabajo nos preguntamos qué aporte podemos hacer ante esta propuesta, en este espacio, desde qué lugar hablar y de qué manera sumarnos como trabajadoras en el ámbito público, en la clínica privada y representando a nuestro Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Delegación General López, segunda circunscripción. Y nos vamos a presentar un poco. El colegio tiene un gran compromiso con las luchas por los derechos de los usuarios de salud mental, por los derechos de las infancias, por los derechos de quienes padecen los embates de las políticas neoliberales. Estar sin trabajo, no tener para comer, para pagar los impuestos, no saber si vamos a llegar a pagar el alquiler o la prepaga, no poder llegar a la universidad pública para tener la posibilidad de transformar la propia vida, afecta a nuestra salud mental. Bueno, y en los intercambios estos que fuimos haciendo respecto de qué decir, también consideramos necesario poner en valor el posicionamiento que toma nuestro colegio desde el año 2016. Cuando las y los profesionales que conformamos este colectivo de trabajo comenzamos a representar esta institución. A partir de ese momento se produce una transformación contundente y necesaria que es la de apoyar y acompañar la construcción y la puesta en valor de lo conseguido por las luchas colectivas en clave de derechos humanos. Este posicionamiento ético y político aparece actualmente como hegemónico en la gestión. Se apoyan las luchas colectivas que le dan voz a aquellos sujetos que sufren de diverso modo los efectos que se producen cuando se ponen en acto las políticas neoliberales que aplastan, arrasan, devastan las diferencias. En ese sentido, es necesario destacar la experiencia previa respecto de este posicionamiento. Ha habido alternancia de gestiones, especialmente en las primeras luchas, en los primeros años,
donde el colegio fue vanguardia en la organización de los psicólogos, al menos en Rosario, para conseguir los primeros cargos, para autorizarse a ser trabajadoras en los hospitales, por ejemplo, habitar los espacios públicos, disputando los territorios, discutiendo para que haya respuestas con políticas públicas acordes. En este momento, el eje de los derechos humanos potencia toda la perspectiva que en diferentes gestiones, en estos 40 años, se han llevado adelante. Y retomando un poquito el planteo de las diferencias de las que hablábamos, respecto de los avasallamientos del neoliberalismo, entendemos que las diferencias se ubican del lado de lo anormal, siendo lo anormal lo diferente, lo que se resiste a la norma. Lo anormal se encierra, se constituye en peligroso. Es asombroso ver cómo en estas épocas es el otro, nuestros vecinos, nuestras vecinas, los que se constituyen como peligrosos, se convierten en nuestros enemigos, evitando de este modo la posibilidad de tejer una trama que contenga el sufrimiento. Las cárceles y los manicomios, como ya sabemos, han sido y son los dispositivos por excelencia donde van a parar históricamente los diferentes, aquellos individuos que no han seguido el comportamiento aceptado socialmente, llevando así alguna marca que los inscribe del lado de la peligrosidad, los locos, los delincuentes. A principios del siglo XIX, la locura se empieza a considerar como una enfermedad. Se la anexa a la medicina y se ubica que alguien está enfermo en la medida en que está loco. Esto es posible gracias a que el Estado y el mercado van definiendo los parámetros por donde se va desarrollando la existencia humana. Son las instituciones, en todos sus niveles, las que reproducen y legitiman los alcances del ser social del sujeto y definen los límites de lo normal. Las que condenan a la anormalidad, a quienes no son dóciles por imposición. Son las instituciones quienes van direccionando las intervenciones hacia la búsqueda de respuestas que devienen en modos de sujeción de hacer normal a alguien cuando se sale del camino. Las normas culturales se trazan como imperativos universales orientadas a normalizar al sujeto, lo quiera el sujeto o no. De todos modos, sabemos que las instituciones son necesarias. Y siguiendo a Susana Murillo, vamos a hablar que los dispositivos disciplinarios que producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas sociales no fueron solo lugar de reproducción de relaciones de dominación, sino un efectivo campo de luchas y de construcción de nuevas prácticas ideológicas. Y sostiene así que los cuerpos colectivos formados en los dispositivos disciplinarios construyeron obediencia, pero también rebeldía. Rebeldía, consideramos, que es un modo de mantenerse instituyente, al decir de Castoriadis, ¿no? Porque resulta que, o por lo menos así lo pensamos, que el mundo se puede transformar. Al menos nos podemos resistir y de eso el feminismo puede dar cuenta. Puede dar mucha cuenta de esto. Al mundo lo pueden mover todos aquellos que no acatan las reglas, que se enfrentan al status quo. La rebeldía es una virtud. Cuando señala un acontecimiento y cuando no se detiene en él ni se lo apropia. Y vamos a citar a Ulloa, a Fernando Ulloa, que bueno, siempre está de algún modo u otro presente, cuando dice que el paradigma del síndrome del padecimiento es la cultura de la mortificación que abarca a grandes sectores, donde la queja no se eleva a protesta, queda solo en queja que no lleva a ningún lado, que nos deja pasivos, padecientes. Ulloa hablaba de las infracciones como actos ventajistas, descomedidos, que no valoran la vida. Las infracciones sustituyen algo que es fundamental, que son las transgresiones. La transgresión para él es fundadora de la toma de conciencia. Se juega a cara o cruz. Puede fundar una teoría revulsiva o revolucionaria o también puede movilizar la ruptura epistemológica.
En la cultura de la mortificación bajo el padecimiento colectivo, que es algo que él, lo colectivo, lo trabaja mucho, dice que no hay más que infracciones cuando padecemos. En estos términos bosqueja una clínica de la salud mental con la intención de lograr que alguien salga de la resignación, porque la resignación genera padecimiento y es necesario hacer un movimiento y pasar a la pasión de la lucha. Ahora bien, le damos una vueltita. Pensemos en la rebeldía. Si no hubiese rebeldía, no hubiésemos transgredido, no hubiésemos llegado hasta aquí, ya que a pesar de lo que aún falta, se ha logrado mucho. Mucho que si no se sostienen las luchas, se puede perder. Y bueno, y hoy vemos cómo lo vamos perdiendo. Y para ello es necesario poner cuerpo y pensamiento. No basta solamente con el cuerpo. Nos dice nuestra referente, la negra Iris, o Iris Valles. Y vamos a tomar un concepto de Sylvia Bleichmann, que habla de sobremalestar o malestar sobrante, definiéndolo como la cuota que nos toca pagar, la cual no remite solo a las renuncias pulsionales, sino que también nos lleva a la resignación de aspectos sustanciales del ser mismo. El malestar sobrante es el resultado de la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años, que deja a cada sujeto despojado de su proyecto trascendente que posibilite de algún modo la disminución del malestar reinante. Porque lo que lleva a las personas a soportar la prima de malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar. Es la esperanza de remediar los males presentes, la ilusión de una vida plena cuyo borde movible se corre constantemente, lo que posibilita que el camino a recorrer encuentre un modo de justificar el recorrido. En los últimos años en nuestro país es innegable cómo, a partir de una serie de leyes muy importantes, como la Ley de Protección Integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley de Salud Mental, la Ley de Protección y Prevención de los Derechos en las Infancias, matrimonio igualitario, la Ley de Interrupción voluntaria. No, creo que es la dificultad de poder pensar y que todavía hay mucho por recorrer en este sentido, ¿no? Con Chuni hablábamos aborto, interrupción voluntaria, y esto generó una discusión y creo que por eso me quedé ahí un poco detenida. Así como también la ley del paciente. La ley de parto respetado, la de identidad de género, la ley Micaela, bueno, entre muchas otras leyes que se ha pretendido garantizar derechos. Derechos que son el resultado de las luchas colectivas que se instituyeron en políticas. Si las políticas públicas se constituyen y se sostienen en pos de hacer que esos derechos se hagan efectivos, los sujetos, despojados de un proyecto trascendente, pueden llegar a visualizar modos de disminución del malestar reinante. Una apuesta que algún día ese malestar pueda cesar, de que en algún momento aparezca la esperanza y que la felicidad quizás pueda ser alcanzada o al menos que podamos acercarnos un poco. Continuamente en nuestro grupo de trabajo ponemos en tensión algunas preguntas. Nos preguntamos en qué lugar nos encontramos. ¿El avance que se hizo fue suficiente? Quizás no tanto. ¿Insuficiente? Quizás sí. ¿Era necesario hacer más? Y sí. ¿Se ha logrado avanzar? Sí, indudablemente. No dudamos en que no se trata de borrar los procesos de construcción, como nos quieren hacer creer, sino de avanzar e ir por más. Exigir políticas públicas activas y efectivas y no respuestas estereotipadas que están muy lejanas de la realidad de la gente y que no logran ser tomadas por quienes tienen necesidades en salud, en educación, en vivienda, en trabajo. En general se responsabiliza a la población de lo que no funciona o que no podemos hacer funcionar. No se puede ubicar
¿Cuáles son las condiciones de los sujetos hacia quienes van dirigidas las respuestas que se organizan? Ya que no necesariamente esos sujetos son sujetos pasivos, vaciados de subjetividad. Y si bien no es suficiente haber conseguido ciertos reconocimientos y leyes, es seguro que hay que sostenerlos. Seguir luchando para no dar marcha atrás, porque cuando nos distraemos, y esto es evidente, nuevamente somos arrasados, arrasadas y vulnerados en nuestra humanidad. Y hoy nos encontramos con los efectos del retroceso de la puesta en marcha de los procesos que dieron lugar a algunas respuestas a los padecimientos de los sujetos, haciendo que la vida efectiva pudiera ser diferente, que los destinos no estén signados, que ser pobre no sea una condición inefable que hay que aceptar pasivamente, sin protestar, haciéndose cargo cada uno de lo que le tocó, como si esa condición fuera una elección y una responsabilidad individual. Los marcos legislativos conseguidos son una herramienta, pero no termina allí. Los marcos legislativos permiten un marco de trabajo en el que algunas intervenciones pueden ser posibles, intervenciones que muchas veces quedan en las espaldas de los trabajadores, de los equipos, pudiendo llevar adelante estrategias de trabajo que producen efectos de transformación en la vida de las personas. Esto confirma que es posible, pero que no se puede solamente con la buena voluntad de los trabajadores. Y así nos vamos preguntando cómo sostener y sostenernos en las prácticas cotidianas, en las luchas cotidianas, cuando sentimos que estamos devastados. Devastados ante las problemáticas sociales que devienen de la condición de marginalidad, pobreza y desigualdad. No podemos no tener presente que durante cierta parte del siglo XX la tradición psicoanalítica incluyó entre sus prácticas y su cuerpo discursivo las problemáticas sociales. Este compromiso con lo social, con lo comunitario, fue perdiéndose durante la última dictadura cívico-militar, donde las prácticas grupales, a veces llamadas sociales, fueron reprimidas hasta casi desaparecer. Hay un artículo del 2008 que tiene una vigencia impresionante. El artículo se llama Salud colectiva y psicoanálisis, entrecruzando conceptos en busca de políticas públicas presentes. Lo escriben Iris Valle, Rosana Onoco, Masuda, Castaño, Pellegrini. Y en el texto se plantea que con el retorno de la democracia, en esto que decía Maricel, se intentó realizar una apertura a los espacios institucionales perdidos con la intención de construir espacios que alojen el sufrimiento psíquico. Se discutió y se elaboraron redes para poder dar soporte a las conformaciones sociales sumamente complejas, donde la violencia de todo tipo sustituyó la mediación simbólica ligada al valor fundante de la palabra. Subjetividades frágiles, precarias, violentadas y violentas, generaciones de desocupados, desocupadas, territorialidades fragmentadas y sin redes o con intercambios sociales restringidos, han configurado las características de lo que ha sido llamado como sectores arrasados, forzando a diferenciar estrategias en múltiples planos, ya sea sanitario, clínico, político, social, productivo y le agregamos ético. También el texto plantea que se produjo una degradación del patrimonio simbólico, que llevó a las locuras a expresarse de un modo más ligado a la impulsividad y a la inmediatez. Y en el caso de las mujeres, a veces, a un sufrimiento silencioso, a la naturalización de la mortificación hecha cultura, como plantea Ulloa, haciendo de la vida una actualidad permanente sin historia, un sin palabras, muchas veces inscripto en el cuerpo, en el propio cuerpo y también en el de los hijos de sus hijas, que son madres siendo niñas. Así nos encontramos con mujeres que son abuelas madres a muy corta edad, y donde las funciones quedan superpuestas o desdibujadas. Se visualiza un colapso generacional de las funciones maternas y por supuesto también de las funciones paternas, que han hecho que la palabra se vuelva impotente, como también se ha vuelto impotente su relación con la transmisión de una historia, de una novela familiar. Y acá, en este punto, nos parece importante revisar que con las infancias vamos a destiempo. Las respuestas a la vulneración por parte del Estado suelen sumar mayor vulneración.
a la que ya padecen los y las niñas en sus ámbitos familiares. Acá creemos que hay un punto a pensar. Cuando intervenimos desde el Estado en pos de garantizar derechos y las infancias pasan al sistema de protección, a veces dejan de ser sujetos de derecho y pasan a ser objetos de intervención. Y ante esto nos preguntamos, ¿cómo resituar, acompañar, suplementar funciones constitutivas para que exista un niño, una niña, un niñe? Consideramos que es necesario luchar por políticas públicas efectivas. No creemos que las respuestas, y no queremos, que las respuestas se conviertan en un mero asistencialismo. Consideramos también fuertemente que es necesario construir comunidad, armar espacios de encuentro y abordaje en cada resquicio que encontremos, la esquina de los barrios, los patios de las escuelas, armar, hablar, trabajar con los vecinos, porque además de atender lo singular es necesario construir redes comunitarias para que surjan los andamiajes grupales. Hay que sostener las luchas, las rebeldías, las resistencias, porque son necesarias, porque es necesario pensarnos, rehacernos, reinventarnos, deconstruirnos constantemente para no quedar anclados en la queja. Desde el colectivo al cual pertenecemos, apostamos a lo público fundamentalmente. Creemos en el valor de nuestro trabajo y eso nos ayuda a vivir también con el malestar que nos atraviesa. Entendemos que el territorio es algo más que un espacio, en un mapa, un lugar. En el territorio se comparten las más diversas personas e instituciones. Allí surge la cooperación y el conflicto, lo común y la diferencia. Allí confluyen todas las pasiones humanas con sus manifestaciones espontáneas. Ahí surge lo creativo y eso habría que rescatarlo porque a veces nos olvidamos. Es poner en valor la creatividad de todos, de cada uno, trabajar con el otro, tener en cuenta al otro. En los territorios nos encontramos con la vulnerabilidad y en ese sentido queremos hacer una distinción entre vulnerabilidad y riesgo. Usualmente la categoría de riesgo está asociada al campo epidemiológico en salud, lo que nos permite pensar en términos de probabilidades y eventos. En cambio, el término de vulnerabilidad permite ubicar la inclusión del sujeto, su singularidad, así como también los procesos históricos y sociales que llevan a una persona, a una familia, a estar en condiciones de sufrimiento. Porque cuando las personas se encuentran con un espacio que no ayudaron a crear, con una historia que desconocen, ese lugar se convierte en la sede de una vigorosa alienación. También nos posicionamos en contra de las detenciones persecutorias y arbitrarias y de las condiciones en las que se encuentran los y les sujetos privados de la libertad y de la falta de proyectos que permitan la inserción social de quienes cumplen condenas, que hace que la única salida para poder sobrevivir sea volver a delinquir. Las cárceles están llenas de pobres. Es necesario construir respuestas sanitarias adecuadas a los padecimientos en salud mental en un marco de derechos humanos. Nadie se debe quedar sin atención y nadie debe vivir encerrado. El desfinanciamiento de las políticas neoliberales se inscribe en los cuerpos, en las personas, en las y los estudiantes, en les hijes. Cuando escuchamos las estadísticas, no tenemos que olvidarnos que detrás de cada número hay una historia, una familia, hay esperanzas. Las políticas deshumanizantes están dirigidas a desarmar el lazo social, lo que hace necesario que podamos tejer redes, enlazarnos, no dejar huecos, hacer trama, que nadie se caiga de la trama. Sumar cada uno desde su colectivo la posibilidad de llevar adelante la construcción de nuevas herramientas de transformación social y la profundización de las que hemos ganado. Poner en valor lo conseguido. Discutir, pero discutir con el objeto de hacer trama. El valor lo tiene el compromiso de todas, todos, todes. Tener esperanzas para que el vacío no lo llenen fanatismos religiosos reeditados y ante la desesperanza hacer lo posible para no caer en la impotencia. Bueno, esperamos que nuestras reflexiones les hayan aportado algo, les hayan gustado. Muchas gracias.
No, no pasa nada. Bueno, buenas noches. Agradecerles la invitación a Ciudad Futura, a la Fundación Rosa Luxemburgo, a ustedes que están escuchando a las 9:20 de la noche. Voy a tratar de sintetizar algunas ideas, un poco quizás desordenadas, pero creo que bien desordenadas en función de la escucha de las intervenciones previas, ¿no? Un poco pensando en esta idea de cómo radicalizar la democracia. Quizás en algunos momentos a uno defender institucionalmente algunas calidades democráticas podía parecerle conservador. De repente estamos en un momento tan peculiar que paradójicamente hay que volver sobre algunas de las posiciones que hayamos podido tener. Creo una primera idea como para poner aquí sobre la mesa me parece que es que podamos reflexionar sobre este antifeminismo de Estado que hay en este momento, ¿no? Una política sistemática de persecución, de construcción de odio, de sobreresponsabilización de un sector movilizado de la sociedad que tiene una fortaleza que yo creo hay que poner sobre la mesa, no con la pretensión de evitar la autocrítica en el campo feminista. Yo creo que cualquiera que se acerque con honestidad a las discusiones dentro del propio feminismo va a ver que es un movimiento con una constante actividad autocrítica y además con una reivindicación de la heterogeneidad y la diferencia, como no ocurre con otras formas de organización política. Pero digo esto no para eludir la posibilidad de la autocrítica, sino para pensar el riesgo que supone que el antifeminismo de Estado de esta derecha cuente con el aval antifeminista de los sectores progresistas. Esto hay que poder ponerlo. Hay una lectura de ciertos sectores de los progresismos que creen que la derrota es responsabilidad de las feministas, ¿no? Una especie de pasada de rosca, una especie de factura constante que apareció por primera vez, recuerdo, en las elecciones legislativas de medio término, y que es un poco infantil, con perdón de los niños, las niñas y las niñas que suelen ser bastante más lúcidos, y que expone en todo caso todavía la pervivencia y cómo anudan ciertos acuerdos de poder, ciertas formas explícitas de patriarcado que se resisten a la interpelación que algunas formas radicales de feminismo, porque la radicalidad es romantizada y le es permitida a otros actores sociales, pero es permanentemente impugnada cuando se trata de quienes impugnan el orden sexogenérico, ¿no? Y me parece que este ataque, este antifeminismo de Estado, una expresión de Vero Gago que ha utilizado estos días, que me parece muy gráfica, no debiera ser un problema solo de las feministas, porque responde y está caracterizado por todos los elementos de la política del exterminio del otro diferente, y que no obedece solo a una visión patriarcal del mundo, digamos. A las feministas no se las ataca solo por feministas, se ataca al feminismo también por su capacidad de haber puesto en discusión en los últimos años no solo una agenda identitaria en términos de subjetividades, sino también la profunda desigualdad material sobre la cual están organizadas nuestras sociedades. No hay una anomalía en la desigualdad. Es una característica estructural de la modernidad la desigualdad que toleramos. Y la forma básica de desigualdad que el feminismo ha venido denunciando está muy centrada en la desigualdad en las tareas de cuidado y en la desigualdad en la distribución de las responsabilidades por el otro. No solo en el ámbito familiar, sino en la vida social en su conjunto. Entonces, me parece que una primera forma es no caer en la trampa de la parcialización del ataque al feminismo como un problema de las feministas, un problema de ataque a una expresión política a la que en general se le niega esa politicidad, ¿no? Y además tiene en estos momentos unas formas específicas de negacionismo y una invitación a la reposición del silencio, una reposición nostálgica de las sociedades del silencio. El silencio tampoco de las violencias no es una anomalía social. Nuestras, sobre todo el silencio de las violencias más íntimas, de las violencias familiares, de aquellas que han sido denunciadas en el último tiempo con bastante virulencia. Afortunadamente, yo creo que no hay ninguna sociedad que tenga pretensiones de democratizarse y de
profundizar su radicalidad democrática, que pueda defender el silencio de los más débiles como una forma de cemento, como una forma de cohesión, ¿no? Es como la violencia doméstica es una forma de organización social apoyada en el silencio y en el sufrimiento de las personas más débiles en la estructura social. Entonces, nadie en su sano juicio puede decirse democrático y al mismo tiempo añorar una suerte de retorno al viejo silencio, ¿no? Al modelo de Carlos Fuentes, un escritor mexicano, decía en un libro de cuentos de él que se llama Todas las familias felices, bueno, que la familia es el lugar que existe porque existe el secreto. Y de alguna manera los feminismos en estos años han puesto patas para arriba esa reivindicación del secreto como una especie de impuesto de cohesión social que tienen que soportar determinados cuerpos, los de las mujeres y los de los niños y niñas generalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, esta última avanzada de penalizar la falsa denuncia de violencias como una forma de restablecimiento de un orden que se habría visto alterado por esta ruptura del silencio, no es un problema solamente de las feministas. Es una invitación y un retorno a una forma de vida en comunidad que se jacta del silencio de las personas más padecientes, más sufrientes, y que acusa o pone como un problema social la ruptura del silencio, a partir del sobregiro y la exageración de algunos episodios que puedan encajar en el discurso de la exageración o de la mentira, ¿por qué no en algunos casos?, pero que de ninguna manera puede sostener el carácter estructural que la violencia íntima tiene en nuestras sociedades. Entonces no es solo un problema de las feministas, es un problema de si nosotros queremos retornar hacia esas comunidades centradas en la simetría, en la desigualdad y apoyadas en el dolor de quienes tienen posiciones de mayor debilidad. Algo que luego se traslada a la arena pública, porque si alguien tuviera la fantasía de creer que ese es un problema que van a tener que soportar las amas de casa, las minas en su casa o los niños, como si eso no fuera gravísimo, digo, porque nadie estaría dispuesto a decir esto abiertamente, pero lo cierto es que si estamos dispuestos a sostener esos retrocesos, estamos dispuestos a sostener un retorno a la cultura del silencio construida de esa manera. Esas formas de sometimiento tienen traducción en la escena pública también. Entonces, no se trata solo de una agenda de las feministas. Esto está ocurriendo en el mismo contexto en el que se producen despidos masivos, en el que los trabajadores estatales son despreciados, criminalizados y demonizados, no por conductas que tengan, sino por su condición subjetiva de trabajadores públicos. Lo mismo ocurre con las trabajadoras de comedores o con las personas que en los barrios sostienen la vida y contienen el estallido, contienen la posibilidad de que estas políticas de estrago social no sean todavía más dañinas. Nada casualmente, los vectores sobre los que se construye esta fase del neoliberalismo, que también ha sido administrada en las gestiones anteriores, tenemos que poder ver los vectores, digamos, las continuidades, no ponernos todo el tiempo en el plano de la ruptura, están muy dirigidas al ataque de todo aquello que construye lazo social. Y los ataques al feminismo hay que pensarlos como formas de ataque a un movimiento preocupado por el lazo social, preocupado por el otro, preocupado por el cuidado, ¿no? Yo creo que el principal aporte del feminismo, mal que les pese a muchos que creen que solo es un problema de modas y de quisquillosas o qué sé yo qué, es, por el contrario, poner sobre la mesa la centralidad del cuidado incluso para el sostenimiento de la sociedad capitalista, para el enriquecimiento de algunos, para el financiamiento de la vida pública, de la carrera política de otros. Entonces, nada casualmente este proceso político se inscribe en la línea del ataque a todo aquello que construye cuidado, el ataque a la universidad pública, una de las pocas políticas redistributivas que queda en pie en la Argentina, con una cierta, digamos, una política que todavía tiene una cierta potencia para perforar los procesos de castización y los procesos clasistas que genera con algunas posibilidades una cierta redistribución de la oportunidad, pero también este ataque y criminalización a dirigentes sociales a través del desmantelamiento de políticas de
reducción del hambre, ni siquiera de redistribución del ingreso, ni siquiera de redistribución de la oportunidad o de la política cultural, sino de atemperamiento del hambre, de la subsistencia en su forma más elemental. Y una incesante cantidad de medidas dirigidas a criminalizar la subsistencia, ¿no? Cualquier forma de subsistencia, cualquier forma de solidaridad está centrada en la criminalización. Y son los feminismos quienes han construido una profunda agenda de politización del cuidado, de la centralidad política del cuidado para poder sostener vidas comunitarias no necesariamente dependientes de la estatalidad, como se decía por acá. Por eso, ojalá podamos comprender la profunda politicidad de las luchas feministas, no para empatizar con ellas como un gesto de solidaridad de causa a causa, sino para comprender la potencia radical y profundamente política que hay en la mayoría de sus planteos y sacarlos de esta especie de pelotero o corralito constante al que el feminismo es reconducido como si no fuera un actor político trascendental. Más bien pienso que los sectores progresistas deberían tomar nota del encono que la derecha tiene con los feminismos. Y en lugar de hacer una alianza patriarcal en torno a ese encono, leerla en la capacidad política que han tenido, como decía Florencia, de leer y de construir demanda y ganar electoralmente, también leer ese ataque en una posición de no connivencia identitaria, sino en una posición de astucia respecto de por qué esta guerra cultural que declaman constantemente se dirige privilegiadamente a los feminismos y sus causas, ¿no? Luego, también la centralidad, por esto mismo que decía, de los feminismos para detener la crueldad. Porque de alguna manera yo creo que una cierta imposibilidad de la articulación social en este momento tiene que ver con que estamos estupefactos. Es decir, si quisiéramos jugar en los términos en los que nos es propuesto cotidianamente, esta idea de desquiciarnos, de desorganizarnos mentalmente, de ponernos en una posición donde no podemos creer los términos en los que unas personas se refieren a otras, el arrasamiento de las mediaciones de autoridad dirigidas a frenar la violencia, no a reproducirla constantemente. Bueno, también hay ahí una relación histórica de la cual aprender de los feminismos en torno a cómo lidiar con la crueldad. Entre otras cosas porque nos matan, digamos, por existir de ciertas maneras, porque hay ciertas formas de imposición de la violencia que forman parte del proceso de socialización de las mujeres, el miedo, por ejemplo. Entonces, hay un montón de experiencia probablemente política de la cual aprender para ver cómo posicionarnos frente a la crueldad. Porque la crueldad es una cosa con la que desde los activismos feministas hay que lidiar y frente a la que hay que desarrollar imaginación política todo el tiempo. Digamos, venimos de una conquista como la interrupción voluntaria del embarazo, centrada en la defensa de la no esclavitud del propio cuerpo, en pleno siglo XXI. Entonces, hay ahí una experiencia, yo creo, central para poder pensar. No se me ocurre una radicalización de la democracia sin un espacio de diálogo honesto y de deferencia en términos de autoridad política a la lucha feminista, ¿no? De quitarla de esa posición de corralito que planteaba. Y además, porque este proceso político reclama como fuerza de oposición la capacidad de reforzar el lazo social. Y el refuerzo del lazo social como una estrategia de lucha feminista no tiene que ver con una cuestión constitutiva de lo femenino. Hay una cierta versión de eso, ¿no? De las mujeres tenemos una cierta disposición natural, me parece espantosa, me parece conservadora, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con las formas históricas de posicionamiento y de supervivencia, desde la economía doméstica, de separar un pesito o lo que sea respecto del ingreso que trae el proveedor para garantizar alguna forma de distribución distinta y desafiando la autoridad en el ámbito doméstico en las visiones más conservadoras, a las formas de organización política y de revuelta en el espacio público frente a imposiciones que tienen que ver, que se llevan puesta la vida de las personas, ¿no? Por su condición sexogenérica. Yo, por supuesto, estoy hablando muy rápido y en términos binarios, pero si esto además le inscribimos la lucha de las disidencias sexogenéricas, de las personas que tienen que salir a ganarse su reconocimiento como humanas, como humanes cotidianamente,
que son repudiadas hasta en su demanda de ser reconocidas en el lenguaje, por una forma que no las contiene, que es nuestra forma habitual. Imaginemos ahí la capacidad que hay de comprender y de constituirse todos los días frente a una política sistemática que durante mucho tiempo también quienes hemos estado incluidos hemos administrado como formas de crueldad o de indolencia, incluso de manera inconsciente, ¿no? Digamos, desde la naturalización. Entonces, para construir una política de oposición a la crueldad como método, a la humillación como método de gestión, que es lo que se nos está proponiendo en este momento, hay también en los feminismos cantidad de experiencias que hay que sacar de esa lectura, perdónenme la vulgaridad, estúpida de creer que no hay politicidad en que una doña organice un comedor y sostenga la conflictividad y la capacidad de gestión territorial que hay, inscribirla en una especie de amor materno que le corre por el ADN. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con su profunda lucidez política para organizar y comprometerse con las dimensiones de la vida comunitaria como una condición de su propia vida, ¿no? Esta idea de existo en la medida en que existo en el contexto de la comunidad. Pienso que también es clave esto que señalaba Florencia acerca y un poco las compañeras respecto de la territorialidad. La oportunidad de resistencia está también en los territorios pequeños, está en las pequeñas ciudades, está en aquello que rompe con con el discurso macro de la metrópolis, que no habla y que no tiene capacidades de calar solo sí simbólicamente y a través de las redes sociales, pero creo que en la posibilidad del encuentro que da la escala más pequeña hay también posibilidades muy específicas de hackear estas dinámicas de la crueldad y estas formas de deshumanización que nos son propuestas desde la centralidad, ¿no? En algún momento yo he trabajado en la gestión pública y tenía un dato que me desvelaba, que era que arriba del 70% de los municipios de la Argentina tienen menos de 100.000 habitantes, ¿no? Y en general la política está pensada desde la enormidad del primer cordón o hasta el segundo o tercer cordón del conurbano, la ciudad de Buenos Aires, Rosario o Córdoba, que son excepcionalidades en términos de gestión urbana y que en su gran mayoría apuestan a la descentralización territorial como una estrategia de supervivencia para la propia integración territorial, pero además para la propia gestión política, es decir, todo el mundo apuesta a esquemas de descentralización frente a estos conglomerados urbanos grandes, fallidos, boicoteados, como sea, pero digo, es una conversación constante. Entonces hay en el territorio pequeño oportunidades muy específicas de caminar distinto, de hacer las cosas de una manera distinta, sobre todo en términos de gestión de la conflictividad. Si nuestras comunidades se han quedado sin mecanismos de mediación del conflicto. Pasamos directamente a la judicialización del conflicto, algo que deja fuera muchísimas posibilidades, porque entre otras cosas es caro judicializar. Y además hemos pasado a la criminalización, ¿no? A pensar en términos de amigo-enemigo, a pensar que la forma de darle importancia a un conflicto es considerarlo un delito, adosarle una pena y no pensar en otras formas de gestión o absorción de la violencia, que es lo que en definitiva un mecanismo de gestión de la conflictividad es, un mecanismo dirigido a absorber la violencia o la desigualdad que una situación conflictiva pueda producir y que esté centrada antes que en la imposición de castigo, en la generación de responsabilidad y en la capacidad de reparación. Tenemos que poder romper, y yo creo que eso es más fácil de hacer en la cercanía territorial, esa falsa asociación entre castigo y responsabilización. Tenemos la idea de que la forma en la que nos responsabilizamos es el castigo. El castigo es profundamente desresponsabilizante, porque en la medida en que es muy duro, impide otras exigencias. Es decir, cuando yo impongo una pena, por ejemplo, privativa de la libertad, no tengo espacio jurídico ni legal para pedirle al otro una reparación o un compromiso de desagravio, porque he optado por la forma más extrema de respuesta. Y al mismo tiempo permite que la comunidad se desentienda de cuáles son las características estructurales, sociales, que permiten
Por ejemplo, que los varones traten de determinada manera a las mujeres, que ciertas formas de vandalismo comunitario se impongan, que ciertas formas de abuso, por ejemplo, en las relaciones de consumo entre comerciantes y consumidores se establezcan. En la medida en que mi forma de gestión del conflicto se reduce a la dimensión individual entre quien agravia y quien es agraviado, quien daña y quien es dañado, elimino las posibilidades de ver estructuralmente cuáles son las condiciones que permiten que en un determinado momento social las relaciones sean de jerarquía y de imposición o abuso, ¿no? Una forma de resolución de conflicto debiera centrarse en tratar de achatar todas las jerarquías que están permitiendo que esas formas de abuso individual se produzcan y se reproduzcan. No estoy diciendo con esto que no hay que trabajar sobre la responsabilidad de aquellos que ejecutan actos dañinos sobre otras personas o sobre los bienes de la comunidad, sino de no conformarnos con solo la imposición de sanciones individuales, sino aprovechar la emergencia del conflicto para leer y mapear qué circunstancias culturales, simbólicas, estructurales, materiales de la comunidad en la que vivo las están favoreciendo. Voy a tratar de decir esto con un ejemplo más claro, porque yo, entre que me estoy un poco afónica y me escucho y digo, es chino, pero, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos a veces el avance como una conquista de la penalización del acoso callejero. Afortunadamente, ¿no? Es decir, cuando por lo menos yo era joven y vivía acá, hasta mis 17 años, bueno, en la Argentina la edad promedio en la que una mujer, una niña, sufre acoso callejero es 10 años promedio, por lo cual empieza más chica a padecer situaciones de acoso callejero. No se hablaba de acoso, ser un piropo, te dijeron algo, a lo sumo uno decía, bueno, mira qué viejo verde, pero digo, no había ninguna respuesta de gestión para eso. No era percibido como algo violento, era leído como algo moral, pero no como una forma de abuso de poder de uno sobre otro. Lo voy a decir desembosadamente sin ningún problema, ¿no? Digo, cualquiera que viva en una... Digo, la cercanía también tiene esas cosas, de repente tener que soportar que aquel que es tu vecino, o que te conoce, o que sabe quién sos, de repente, por fuera de los confines de la manzana en la que vivís o algo más, se cree habilitado para decirte algo por la calle, para asustarte. Digo, a mí me parece muy saludable que nuestras comunidades definan esas prácticas como acosadoras, como prácticas de opresión de unos sobre otras. Lo que sí deberíamos preguntarnos es si la transformación social se resuelve con la imposición de castigo a cada uno de todas estas personas que va haciendo eso, con la consecuente transferencia de responsabilidad a cada víctima de desatender todo lo que tiene que hacer ese día para ocuparse de además ir a denunciar, o empezamos a generar mecanismos de revisión acerca de cuáles son las condiciones de la ciudad, las condiciones de la comunidad que favorecen el silencio de los demás varones, la oscuridad del espacio público, la ocurrencia en determinados lugares, la legitimación de determinadas formas de relación socioafectiva. Es decir, son muchas las dimensiones de gestión de la conflictividad en las que se puede trabajar y en las que la escala local permitiría trabajar aprovechando sí la emergencia del conflicto, no para quitarle responsabilidad, para decirlo con claridad, a ese estúpido o ese idiota que se aprovecha de una posición de supremacía para amedrentar o acosar a alguien que está en una posición de inferioridad etaria, sexual o la que fuera, sino además para generar una conversación más amplia que rompa los silencios comunitarios en relación con ese tipo. Y lo mismo podríamos ejemplificar con formas de vandalismo en la comunidad o con formas de agresiones no necesariamente centradas en el género. Pero lo que sí permite la lectura feminista sobre la circulación de la violencia en el espacio público es reclamar esta conversación más colectiva sobre la responsabilidad. Claro que hay sectores de los feminismos que se conforman con esta idea del señalamiento y el ensañamiento con aquel que agrede. Bueno, yo creo que esas formas no tienen nada que ver con la radicalización de la democracia y que más bien se prestan al servicio de la instrumentación neoliberal de las agendas feministas. Del otro lado, los sectores progresistas no debieran conformarse con señalar y con creer que las feministas somos estúpidas y decir, oh, miren cómo son capturadas por el neoliberalismo, sino con comprender que hay algo de la responsabilidad colectiva que probablemente genere mejores condiciones
de apropiación de aquellas herramientas y aquellas posibilidades de radicalidad que los feminismos plantean y que exceden las causas típicamente feministas, como pueden ser la cuestión de la violencia de género. No porque esa no sea lo suficientemente importante, ¿no?, sino porque además cuando empezamos a hablar de violencia de género, este es el otro punto sobre el que quisiera hablar, y a preocuparnos sobre cómo la gestionamos, si alguien se toma en serio las formas en que los feminismos vienen discutiendo los últimos 10 años por lo menos, nadie en su sano juicio creería que esa es una posición política de los últimos 10 años, es el sector que más transversalmente piensa todas las causalidades y todas las políticas involucradas en la gestión de la vida comunitaria. La gestión de la vivienda, la gestión de la deuda. Ahora con un grupo de compañeras estamos trabajando mucho sobre deuda y violencia porque hay mucho del endeudamiento de los hogares que está anudado directamente a la proliferación de la violencia y no hay posibilidades de gestionar la violencia comunitaria si no pensamos cómo está ocurriendo el endeudamiento hoy, ¿no? Sobre todo por esto que señalaba antes de las formas de criminalización de la subsistencia. Entonces hay que poner también la posibilidad de discutir de formas menos binarias en relación con los problemas de la gestión de una vida social y una vida comunitaria degradada, que tiene como un activo de las derechas estas construcciones hipersimplificadas de amigos-enemigos, ¿no? Y yo creo que también hay un punto de oposición, así como en la construcción del lazo, en la reivindicación de la solidaridad, como decían por aquí, en la reivindicación de la responsabilización por el otro, una posibilidad, un punto de apoyo para la construcción de algo distinto que no nos desorganice y no nos arrastre al desquicio de la crueldad a la que nos invitan. Esto, por supuesto, no tiene por qué ser naif y necesariamente así de resignación, no es eso lo que estoy diciendo. También creo que en la ruptura del binario, en la ruptura de pensarle el conflicto social como una forma o como un problema entre partes individuales, renunciando a las dimensiones colectivas del conflicto, es una forma también para salirse de esta matriz de discusión que nos están queriendo imponer. Y por supuesto eso exige esta diversificación en las formas de gestionar la conflictividad. Tiene para mí posibilidades en la reivindicación de los mecanismos locales, la justicia de paz, las formas de mediación comunitaria, la recuperación de la organización intermedia, no solo el partido político, sino el club, el centro cultural, los espacios donde constantemente estamos administrando y redistribuyendo la palabra, la autoridad, el recurso, la lectura sobre lo que en una cierta grupalidad, una cierta colectividad está sucediendo. Me parece que también la escala local, y con esto voy a terminar, permite algo que es indispensable para poder radicalizar la democracia y a lo que creo que es los procesos democráticos del último tiempo, muy declarativos en términos de reconocimiento de derechos, saludablemente declarativos. Como bien decían las compañeras, no da lo mismo estar inscripto o reconocido en la ley que no estarlo. La ley fija un horizonte de reconocimiento. Entonces no hay que despreciar ese plano de la discusión. Pero sí sigue faltando aquello que algunos llamamos la polea, ¿no?, entre aquello que sucede entre quienes son destinatarios de los derechos declarados y su vida cotidiana. Lo importante que es para nuestras comunidades que la gente vea una polea entre lo que sucede en su barrio, en su esquina, en su vida, en su negocio, en su emprendimiento, en su desarrollo profesional, en su proceso educativo y el proceso de toma de discusión pública, el proceso de toma de decisiones y de construcción finalmente de la política pública. Construir esa polea es algo bastante difícil, requiere mucha disposición subjetiva por parte de quienes gestionan y requiere además algo que yo creo que, bueno, además que ha estado muy diagnosticado por la ciencia política, por las lecturas que se han hecho de procesos políticos, como por ejemplo el primer peronismo, cuando se ha tratado de identificar qué es lo que generó esa capacidad de adhesión política. Bueno, la capacidad de hacerle sentir al otro que no le falta nada, que es un actor político suficiente que en su sola condición de persona, de vecino, vecina, de ciudadano, de amigo, de estudiante, es lo suficientemente relevante
como para que aquello que tiene para decir, aquello en lo que tiene que aportar, es suficiente para participar de la discusión. Creo que los niveles de sofisticación de la tecnocracia, unas ciertas distancias discursivas, que a lo sumo a veces generan una captura, a mí me irrita bastante esto de muchas veces feminismos populares expresados en bocas de personas que no pisan los territorios sobre los que hablan, ¿no? Esta idea de recuperar la idea de que la cabeza piensa donde los pies pisan. Y creo, por supuesto, que los cuadros técnicos tenemos la responsabilidad de asumir las militancias que quienes no tienen herramientas técnicas no pueden asumir. Pero hacerlo en completo divorcio con lo que sucede en el territorio es una explicación bastante más sensata de por qué hoy estamos en el escenario en el que estamos. Porque eso conduce al extractivismo, al abandono, a una instrumentación que finalmente pierde la posibilidad de ponernos en diálogo con un otro al que reconocemos como suficiente. Mal que mal, yo creo que una de las cosas que ha hecho, en una forma de construcción de subjetividad muy negativa y demás, la derecha en este último proceso es reconocerle suficiencia al otro, ¿no? Al otro que ciertos sectores del progresismo aparecieron despreciando como no esclarecido respecto de lo que era importante. Entonces, una forma también de radicalizar esta democracia, sin romantizaciones, por supuesto, politizando las posiciones de los compañeros y las compañeras, que a veces son muy autoritarias, que podemos comprenderlas por lo acuciante que es la vida en ciertas condiciones. Es muy fácil ser progresista de ciertas comodidades ante la carencia estructural o directamente la lisa y llana de desesperación por defender la vida día a día frente a otros desesperados y desesperadas, como les ocurre a muchas personas, pero sí hay algo en la forma de trabajo que tiene que ver con asumir que no es posible esta transformación si nosotros seguimos construyendo una subalternidad constante de aquel al que le hablamos como destinatario de la política que nos proponemos construir, ¿no? Yo, como feminista, cierro esto como con una anécdota, pero en un momento el Estado nos había reclamado, nos había pedido una consultoría a la que nosotros con un grupo de personas concursamos, la ganamos, hicimos la consultoría sobre cuáles eran los mejores mecanismos para acceder con eficacia al sistema de justicia. Esto era una investigación en 3 provincias y todas las mujeres en 3 provincias muy distintas se manifestaban diciendo que su tránsito por el sistema de justicia había sido un calvario. Esto era muy significativo porque subrayo esto de la heterogeneidad de las provincias, porque había sí una coincidencia en el adjetivo utilizado, ¿no? Padecimiento total, calvario. ¿Y lo volverías a hacer, personas víctimas de violencia de género? Sí, por supuesto, ¿no? Todas. Entonces uno decía, bueno, eso fue un calvario, ¿por qué lo volverías a hacer? Y me preguntaba, bueno, ¿por qué lo volverías a hacer? Por el acompañamiento de mis vecinas, que me llevaron, me cuidaron a mis chicos, me ayudaron a sortear las dificultades económicas en el momento en que eché al otro, en el momento en el que tuve que armarme una vida, empezar a trabajar más tiempo, reclamar mi cuota. Entonces, cuando nosotros entregamos la consultoría, por supuesto quienes las hacíamos éramos todos profesionales, alguien decía, bueno, pero ¿qué más habría que poner acá? Y nosotros decíamos, mira, las que saben son todas estas mujeres que aparecen referenciadas por estas mismas mujeres que dicen que esto fue un calvario, pero que lo volverían a hacer como la única garantía de posibilidad. No aparece ni el fiscal, ni el juez, ni el abogado que les acompañó. Hay todo un entramado de acompañamiento territorial que es el que sabe cómo sostener el proceso de reclamo. Construir un diálogo adulto no subalternizante con les que saben es una capacidad básica, yo diría una herramienta del kit de emergencia democrático, y creo que en gran cantidad de los feminismos tomados en serio hay mucha trayectoria y mucha capacidad de escucha y reconocimiento de estos saberes. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, siguiendo la dinámica del encuentro, que se nos hizo un poco extensa, queríamos saber si alguien tiene preguntas, dudas, algún aporte que quiera hacer y demás.
Bueno, yo voy a pedir otro aplauso a ellas que gracias. Y bueno, y ojalá estos lugares, espacios se sigan produciendo y se siga contagiando esto de escucharnos, hablar, discutir y poner en palabras lo que nos pasa desde nuestros lugares. El punto muy en común fue, bueno, se sale desde lo colectivo, entonces apuntemos ahí, vayamos ahí. Gracias.